Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy es jueves 12 de octubre y hoy estudiaremos Pablo y los Gálatas. Nos recordará un poquito de las lecciones del trimestre pasado. Dice Pablo y los Gálatas. ¿Qué pasaba allá con los hermanos Gálatas? ¿Qué pasaba también en el corazón de Pablo cuando estaba allá en Galacia? ¿Qué conflicto había? ¿Y con quiénes? ¿Y cuál era la preocupación del apóstol Pablo? Y como dice la lección, por más claros que fuesen los consejos, había quienes buscaban seguir su propio camino y continuaban promoviendo que los gentiles guardasen las tradiciones y las leyes judías. Los Gálatas primordialmente eran gentiles. La gran mayoría de la iglesia cristiana eran gentiles que habían aceptado al Señor Jesucristo. Pero estaba otro grupo de judíos, entre ellos habían unos de la secta de los fariseos, los cuales les decían que si ellos no se circuncidaban y guardaban las leyes de Moisés, no tendrían parte en el reino de Dios. O sea, les enseñaban de que para poder recibir salvación era necesario la circuncisión y guardar la ley de Moisés. Y estaban entonces en un dilema. ¿A quién creemos? Estos nos dicen que hay que circuncidarse. Pablo nos enseña que es por fe, por lo que ya hizo el Señor Jesucristo. Y estaban ahí. ¿De qué lado nos hacemos? ¿A quién creemos? Entonces, para Pablo, esto llegó a ser un asunto muy serio, porque allí estaba la salvación de muchos, como también la credibilidad de la iglesia naciente, de la iglesia de Cristo. Por eso, dice, para Pablo esto llegó a ser un asunto muy serio. Es decir, no era trivial ni tenía que ver con las sutilezas de la fe. Se había convertido en una negación del mismo evangelio de Cristo. Aquellos que decían ser cristianos estaban llevando un mensaje que no llegaba y no llevaba a la gente a Cristo, y no abría su corazón para reconocer su pecado. Estaba prácticamente negando lo que Cristo había realizado por amor de cada ser humano. Por eso Gálatas capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó
por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Con cuánta seriedad trata Pablo el problema que afronta en Galacia. Estoy maravillado de que tan pronto hoy os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Con cuánta seriedad, porque él sabe lo que está en juego. No es la reputación de Pablo, no, era la reputación de Cristo y la salvación de muchos los que estaba en juego. ¿Qué debería decirnos esto sobre la importancia del tema? ¿Cómo debemos nosotros actuar cuando desde los púlpitos o cuando hermanos están enseñando algo que va contra lo que dice la palabra de Dios? ¿Debemos quedarnos callados? ¿O debemos salir al auxilio de aquellos que están escuchando herejías? Pero ¿cuántos de nosotros tenemos miedo de poder hablar porque no sabemos lo que la palabra de Dios dice? Por eso es que es necesario que la iglesia adventista, tú y yo que somos parte de esta iglesia, tomemos tiempo ya para permitir que la palabra de Dios ilumine nuestras mentes y podamos así poder ayudar a hermanos que están en peligro de ser sacados del camino para llevarlos por sendas que no conducirán a Cristo. Como se mencionó anteriormente, fue la situación en Galacia lo que en gran medida motivó el contenido de la carta de Roma, la carta que escribió Pablo a los romanos. ¿Qué es lo que lo motivó? Dice, lo que estaba pasando en Galacia. Él dijo: escribiré a los hermanos para que cuando estos lleguen allá tengan la semilla de la verdad en su corazón y puedan de esa manera resistir los embates del enemigo, utilizando a sus agentes humanos dentro de la iglesia. Por eso es que dice que eso fue lo que motivó a Pablo a escribir a los romanos para alertarlos y decirles: cuidado, van a venir personas diciendo esto y esto, cuidado. En la epístola a los romanos, Pablo desarrolla aún más el tema de la epístola a los gálatas. Algunos creyentes judíos alegaban que la ley que Dios les había dado a través de Moisés era importante y que los conversos gentiles debían guardarla. Pablo estaba tratando de mostrar el verdadero lugar de esta ley y su función. ¿Cuál era el lugar de esta ley y su función? Hasta la muerte de Cristo.
enseñándole al pueblo que su salvación venía por lo que el Cordero de Dios haría por ellos. A lo suyo vino y los suyos no le conocieron, no le recibieron. Así es de que vemos que Pablo estaba tratando de mostrar el verdadero lugar de esta ley y su función. La ley moral, la ley de Moisés. ¿Tenía su lugar? Sí. Y era demostrar al pueblo, al Mesías, y que el pueblo estuviera esperándole. No quería que esta gente se instalara en Roma, como lo había hecho en Galacia. ¿Cuál gente? Estos judaizantes. No quería que esta gente llegase a Roma y aceptaran sus teorías y de esa manera se quedara allí el mensaje, arruinando a todo aquel que la aceptara. Ese era el deseo de Pablo. No quería que la cizaña llegase a los corazones de los hermanos de Roma. También más adelante vemos, dice, es una simplificación excesiva preguntar si en Gálatas y Romanos Pablo está hablando de las leyes ceremoniales o de las morales. ¿De cuáles leyes está hablando? Históricamente el argumento era si los conversos gentiles debían circuncidarse y guardar o no la ley de Moisés. Entonces, ¿de qué ley está hablando? La ley ceremonial. El Concilio de Jerusalén ya se había pronunciado sobre esta cuestión, pero algunos se negaban a acatar esa decisión, porque querían y creían ellos que debían circuncidarse. Pero el Señor no dio luz para que esto siguiera, sino de que Él, a través del consejo de los apóstoles y ancianos, habían dicho que la circuncisión ya no sería más, que no se les presionara a los gentiles. Y como miramos, que debían no comer comida ofrecida a ídolos, sangre, ahogado, todo eso. Pero vemos más adelante, el apóstol, como veremos, enfatiza que la salvación es solo por fe y no por el cumplimiento de la ley, ya sea moral o ceremonial. Porque tampoco la ley moral, los 10 mandamientos, por guardarlos seré salvo. La salvación viene por Cristo. Y porque Cristo dio su vida, debo amarle. Y por amarle, estaré guardando la ley moral. Mire lo que nos dice el espíritu de profecía. Los gálatas eran idólatras. Pero cuando los apóstoles les predicaron, se gozaron en el mensaje que les prometía libertad de la servidumbre del pecado. Pablo y sus colaboradores proclamaron la doctrina de la justicia por la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo. Presentaban a Cristo como aquel que, al ver la impotente condición de la especie caída, vino a redimir a los hombres y mujeres viviendo una vida de obediencia a la ley de Dios y pagando la penalidad de la desobediencia. Y a la luz de la cruz, muchos que nunca habían conocido antes al Dios verdadero, empezaron a comprender la grandeza del amor del Padre. Así, se les enseñaron a las Gálatas las verdades fundamentales concernientes a Dios el Padre y a nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo
conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. Por el oír de la fe, recibieron el Espíritu de Dios y llegaron a ser hijos de Dios por la fe en Cristo. Esto se encuentra en los Hechos de los Apóstoles, página 169. Ahora veamos otro aspecto. Los que trabajan actualmente en la obra de Dios tendrán que hacer frente a pruebas tales como las que Pablo soportó en su obra. ¿Qué me está diciendo esto? Que en cualquier momento vamos a tener que pasar momentos difíciles con aquellos que están en la iglesia pero no son de Cristo. Aquellos que van según a adorar pero no están adorando a Cristo. Se nos dice que así como Pablo fue cuestionado, si tú y yo vivimos para poner en alto el nombre de Cristo, vamos a padecer también de la misma situación. Pero Él nos dice, no temas, yo estoy contigo. Así es de que sigue diciéndonos, los que trabajan arduamente en la obra de Dios tendrán que hacer frente a pruebas tales como las que Pablo soportó en su obra. Él nos decía que Él lleva las marcas del Señor Jesús. ¿Qué le hicieron a Él? Bueno, en una ocasión dice que naufragó. Varias veces fue azotado, asaltado y cuántas cosas. Pero Él dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Así es de que Satanás, dice aquí el Espíritu de Profecía, procurará apartar de su fe a los conversos, utilizando los mismos métodos engañosos y jactanciosos. Introducirá teorías que no será prudente analizar. Satanás es un obrero astuto e introducirá engaños sutiles a fin de oscurecer y confundir la mente y desarraigar las doctrinas de la salvación. Aquellos que no acepten la palabra de Dios literalmente caerán en esa trampa. Hoy necesitamos proclamar la verdad con santa intrepidez. La siguiente declaración dada a la iglesia primitiva por el mensajero del Señor debe ser escuchada por su pueblo en la actualidad. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Quien haga de la operación de milagros la prueba de su fe, encontrará que Satanás puede, mediante una virtud de engaños, realizar maravillas que pasarán por milagros genuinos. Esto mismo fue lo que pretendió introducir como elemento de prueba en el momento cuando los israelitas iban a ser librados de Egipto. Debemos estar libres de las costumbres. Miren lo que nos dice, pongamos atención. Debemos estar libres de las costumbres y las servidumbres de la sociedad para que, cuando estén en juego los principios de nuestra fe, no vacilemos en mostrar nuestros colores, aunque se nos llame raros por hacerlo. Mantengan sensible la conciencia para que puedan escuchar el más débil susurro de la voz de aquel que ya habló como nadie lo hizo antes. Muestran los que quieran llevar el yugo de Cristo, una firmeza de propósito que los induzca a hacer el bien por el bien mismo. Mantengamos los ojos bien fijos en Jesús, preguntándose a cada paso, ¿es este el camino del Señor? Dios lo permitirá, y Dios no permitirá que nadie
que haga esto se convierta en el objeto de las tentaciones de Satanás. Cuando surjan la perplejidad, como seguramente va a ocurrir, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Cada día con Dios, página 282. Así es de que, hermanos, no cabe duda de que nuestra iglesia enfrenta tiempos de controversia y disensiones. Pero esto no es nada nuevo. Satanás siempre ha estado en guerra con la iglesia. Incluso en los primeros días del cristianismo surgieron disensiones y controversias en las filas de los creyentes. Y hubo una controversia que, de no haber sido resuelta, podría haber destruido la iglesia en sus comienzos. Por la influencia de falsos maestros que se habían levantado entre los creyentes de Jerusalén, se estaban extendiendo rápidamente la división. Así es de que vamos entonces a leer lo que dice al final de la lección. ¿De qué modo podemos responderles a los que afirman que el sábado ya no es obligatorio para los cristianos? ¿Cómo usted respondería? ¿Qué debe de hacer para poder responder a las preguntas, ya sea con un buen ánimo o con malicia le hagan? ¿Cómo vamos a responder? Para poder responder necesitamos conocer. Y no solamente conocer, hacerla nuestra. Para que cuando alguien nos pregunte, le podamos responder por precepto y por ejemplo. Un escrito está. Así es de que, hermanos, como dice, ¿cómo puedes mostrar la verdad del sábado de una manera que no comprometa la integridad del evangelio? ¿Quién da la sabiduría? Dios. ¿A cuántos? A todo aquel que la solicita. Por eso, hermanos, es necesario que cada uno de nosotros analicemos si todavía hay creencias no bíblicas en mi vida y trato que otros las hagan como yo, o hemos decidido, con la ayuda de Dios, dejar todo aquello que por años fue parte de mi religión, pero que ahora, al escudriñar las escrituras, ellas me están enseñando el camino para que cuando Cristo venga pueda decir: este es mi Dios, al cual he esperado y Él me salvará. Así es de que cada uno de nosotros veamos en el estudio de hoy de Pablo y los Gálatas si estamos siguiendo a Cristo y viviendo por fe, o decimos que estamos siguiendo a Cristo y estamos poniendo delante obras. ¿De qué se agrada a Dios? De un corazón contrito y humillado, de un corazón que le permite a Él obrar a través de nosotros. Hagamos eso y entonces vamos a poder decir en aquel día: este es mi Dios, al cual he esperado y Él me salvará. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Bendiciones para cada uno. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.